como ya ven, le voy a tener que hablar en castellano, que es mi lengua. Por eso pido disculpa. Voy a tratar de ser lo más dulce posible para que sea agradable a los oídos. También voy a pedir disculpas si algunas cosas repito de la doctora Elisa, como es de la música también, ¿sí? Voy a tratar de ser lo menos posible repetitiva. Lutero fue un reformador completo. No solo quiso reformar la teología y la iglesia, sino también la música sacra, por la cual él mantuvo siempre una enorme pasión, viviendo en un siglo de grandes transformaciones musicales y del surgimiento de las llamadas escuelas nacionales de música sacra, en la que se destacaría la escuela italiana. Lutero contribuyó de manera decisiva para la creación de una escuela de música religiosa alemana. Para él, la música tiene una función educativa y evangelizadora considerable, por la que promovió algunas prácticas musicales como la adaptación de cantos populares profanos al culto comunitario, el uso del vernáculo en la liturgia y también la traducción de muchas composiciones gregorianas para el alemán. La música siempre presente. El aprendizaje musical de Martín Lutero tiene ya de su infancia, cuando frecuentaba la escuela elemental de Marseldorf, donde dio los primeros pasos en la lectura del latín a partir de los textos de la Vulgata de San Jerónimo y de los textos litúrgicos, donde en uso y en una iniciación del canto coral y la música litúrgica. Allí aprendió, por cierto, a cantar algunas antífonas, secuencias, alabanzas e himnos. Le encantaba un himno en particular, el Ven Santo Spiritu. Más tarde, en las célebres charlas de sobremesa, dirá que ese himno parecía tan sublime e inspirado que era como si hubiera sido compuesto por el mismo Espíritu Santo. Ese adiestramiento musical le preparó para los años de los estudios clásicos en Magdeburg, 1497-1498, y en Eisenach, 1498-1501. En Magdeburg se iba a la escuela catedral dirigida por los hermanos de la vida común que le influenciaron lo que respecta a la fe personal en Dios y al conocimiento de la Biblia. Había allí un coro de niños bien organizado que cantaba en los oficios litúrgicos de la catedral. Lutero, que poseía una excelente voz, participaba en él. De la misma manera que Eisenach, un año después, donde también participaba de las acciones de los estudiantes cantores que iban de puerta en puerta para ganar algún dinero necesario para su alimentación. Esa experiencia marcaría profundamente en su vida. Que nadie se atreva a menospreciar delante de mí los pobres compañeros que van de puerta en puerta cantando y diciendo: yo también he sido un pobre mendigo, recibí pan en las puertas de las casas, particularmente en Eisenach, mi querida ciudad. En Eisenach conocería a la señora Úrsula Cota, que él siempre recordará a lo largo de su vida,
que le ayudó hospedándole en su casa y le permitió entonces aprender a ejecutar algunos instrumentos, el laúd, flauta, y apreciar los cánticos populares alemanes. Después, no sabemos mucho del desarrollo de las cualidades musicales de Lutero, pero existen muestras importantes de la que podrían haber sucedido. En la Universidad de Erfurt, el currículo era bastante completo y de él constaba clase de músicas. En el estudio de los autores como Jean Maurice en 1290, 1350 y Johannes Tintorix, 1511. Estos estudios consistían no tanto en la práctica instrumental como ocurre en un conservatorio o en una academia, pero en la teoría musical antigua y moderna, modos de escalas, armonías y ritmo. Ya en el convento, Fray Martín participaba diariamente en la liturgia y en los momentos de distinción tomaba con frecuencia el laúd. El viaje que hizo a Roma en 1511, 10 y 1511 lo habrá puesto en contacto con lo que de nuevo se hacía en los otros lugares de Alemania. Sin embargo, entre 1512 y 1522, la teología ocuparía el centro de sus preocupaciones, con más o menos presencia de la música. El periodo más rico musicalmente sería en los años 1523 a 1529, de regreso a Wittenberg, ya después de las resoluciones de la Dieta de Worms, en que sería declarado un proscrito dentro del imperio. Lutero empezó a realizar una profunda reforma del culto, poniendo de lado todo lo que fuera lo contrario a la Sagrada Escritura. Los dos documentos más importantes de esa reforma son la fórmula de la misa y la misa alemana. Son de ese periodo la mayor parte de los himnos elaborados por él para el culto congregacional. Las primeras recopilaciones de cánticos luteranos surgen en 1524, un librito, Canciones Sacras, organizada por John Walter y el mismo Martín Lutero, de quien son 24 de los 38 cánticos recogidos. 20 años más tarde aparecería lo más importante de la recopilación polifónica luterana, publicado aún en vida del reformador. La importancia del canto popular. Lutero no era un innovador. Al revés, él procuraba mantener la forma litúrgica de su época, procurando apenas alejar lo que no era evangélico. Ya después de los documentos de la fórmula de la misa y la misa alemana, en una carta del 14 de marzo de 1528, él afirmaría: «Yo no condeno ninguna ceremonia, a no ser lo que son contrarias al Evangelio. Nosotros conservamos el baptisterio y el bautismo, aunque la administramos usando la lengua vulgar. Yo permito imágenes en el templo. La misa es celebrada con los ritos y los usos acostumbrados. Apenas ahí se cantan algunos himnos en la lengua vulgar y las palabras de las congregaciones son en alemán. En fin, yo no habría abolido la misa latina sustituyéndola por la misa en lengua vulgar si eso no hubiera sido forzado». ¿Qué quiere decir Lutero con las palabras «si eso no hubiera sido forzado»? Probablemente dos cosas. La primera, relacionada con la participación del pueblo en la liturgia. La segunda, con el uso del alemán,
no podemos olvidar que estaba en curso en Wittenberg la traducción de la Biblia en lengua vulgar. El monje agustino consideraba un error la limitada participación del pueblo en la liturgia y se esforzó por dar canto popular alemán un destacado y digno al anterior al servicio religioso, donde ese canto brotaba del corazón de las personas, experimentando sus diversos estados de alma, y estaba en la boca de todos sin distinción. Por eso mismo, y en segundo lugar, él pretendía ir al encuentro de aquellos que lo sostenían, primeramente los nobles, de manera que los corales luteranos, cantados en alemán, ayudarían ciertamente a instaurar una religión de cariz nacionalista y que el propio Lutero deseaba para hacer un contrapunto al universalismo papal. Junto a este objetivo de tipo psicológico y nacionalista, se encuentra otro, el tipo pedagógico. Al adaptar el uso del canto popular alemán en la ceremonia del culto, la Reforma, se hizo encuentro con una gran diversidad de cánticos religiosos heredados en la Edad Media que perfectamente serviría a sus fines específicos, la predicación y la propagación de la fe. Con la ayuda de Walter, Lutero adoptó muchos de esos cánticos que aquel armonizaba a varias voces. Y lo mismo ocurriría con los arreglos musicales de los antiguos himnos gregorianos y al mismo de la melodía profana que invitaba a la gente una mayor participación litúrgica. Esta estrategia musical no era al agrado de todos, y Lutero también tenía que lidiar con las críticas de algunos de sus correligionarios, lo que lo llevó a afirmar: el diablo no necesita guardar para él todas las melodías bonitas. Lo importante, sin embargo, era atraer más fácilmente al pueblo para la verdad a través de las melodías familiares, a su modo de sentir, siendo melodías simples y fáciles de aprender. Lutero pretendía que los fieles no solo las cantasen en las reuniones de la congregación, pero también en sus propias casas. Y por eso él recomendaba a todos que guardasen y llevasen a sus casas las recopilaciones de cánticos religiosos para poner en práctica las palabras de San Pablo. Reciten entre vosotros salmos, himnos y cánticos inspirados. Cantad y salmodiad en vuestros corazones al Señor, dando gracias continuamente y por todo a Dios Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Voy a saltear la función social y ética porque la doctora Elisa entonces ya vamos. Dice así: yo siempre amé la música. El conocimiento de este arte es una cosa buena, pues ella sirve para todos. Es absolutamente necesario estimular este estudio en las escuelas. Un profesor debe ser un hábil músico. De lo contrario, yo no tendré consideración alguna por él, y no deberíamos conferir a los jóvenes el grado de predicar, sino ellos, primeramente, no estén bien ejercitados e instruidos en el conocimiento musical. La música es un don de Dios y está íntimamente ligada a la teología. Yo no gustaría para nada ser despojado del poco saber que tengo efectivamente de la música. Los jóvenes deben ser instruidos en este arte
y que vuelve a las personas hábiles y recomendables. La música es también un medio eficaz de edificación y educación moral de las personas. Conviene no perder de vista que la mayoría parte de la población desde entonces no sabía leer ni escribir, y la música y el canto era un excelente medio para ayudar a la gente a retener y recordar las verdades cristianas más importantes. Lutero usaba claramente sus himnos de forma didáctica en vista de la evangelización de las personas simples. Él propio lo afirma en el prefacio de la recopilación de los cantos editado en 1524. Estas canciones fueron arregladas para 4 voces. Algunas son de 3, otras de 5, y proporcionalmente los jóvenes, los cuales de todos modos deberían recibir una formación musical y en otras artes. Conclusión. Los comienzos del siglo XVI, la música estaba reservada a especialistas y el pueblo cantaba apenas fuera de la iglesia, cantos profanos. Lutero, un gran apasionado por la música, estaba convencido de que era importante que el pueblo cantara en el oficio litúrgico, por 3 razones. La música bella ayudaría a elevar el alma para Dios, objetivo psicológico. Un texto del mensaje asociado a una melodía se graba mejor en el espíritu, objetivo pedagógico. Y la música en el culto produce a la gente la alegría profunda, objetivo espiritual. El problema que enfrentó fue la inexistencia de un repertorio interesante, y eso trabajó con sus colaboradores, buscando en el fondo antiguo canto gregoriano y canto religioso tradicional alemán, y moderno y canto profano y nuevas escuelas. Era también necesario introducir el canto en las escuelas y formar grupos corales en la congregación. Para Lutero la música es un don de Dios, no una mera creación humana, con enorme potencial pedagógico para apropiarse del Evangelio y glorificar al mismo Dios. Y si en la congregación todos cantan, el don de Dios a los seres humanos se convierte también en Dios, en don de la congregación a Dios. Gracias.